Regresé del hospital después de 4 días ingresado, débil, cansado, con el cuerpo todavía adolorido, y encontré todas mis pertenencias apiladas en el trastero como si fueran trastos viejos. Encima de mis maletas había una nota escrita con la letra de mi hijo. Papá, mi suegro va a vivir aquí ahora. Ya hemos acomodado tus cosas. Me quedé inmóvil, sosteniendo aquel papel con las manos temblorosas. No era una sugerencia ni una conversación, era una orden. En la casa que yo compré con el sudor de mi frente, con los ahorros de más de 30 años trabajando en la carpintería, me estaban echando para darle mi cuarto al padre de mi nuera. Pero lo que ellos no sabían, lo que mi hijo jamás imaginó, es que yo no era el anciano indefenso que creían. Ese día, en un silencio absoluto, tomé la decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Me llamo Raimundo Serrano Martín, tengo 72 años y vivo en Salamanca. Esta es la historia de cómo mi propio hijo intentó humillarme en mi propia casa y cómo le enseñé la lección más dura de su vida sin levantar la voz ni una sola vez. Antes de seguir, quiero pediros algo. Si esta historia os está tocando el corazón, si alguna vez os habéis sentido despreciados por vuestra propia familia, ayudadme a llegar a los 1000 suscriptores. Dadle al botón rojo y contadme desde qué ciudad de España me estáis escuchando. Necesito saber que no soy el único, que hay más personas que entienden lo que se siente cuando quienes más amas te clavan el cuchillo en la espalda. Aquel día, de pie en el trastero, rodeado de cajas y maletas, sentí que el pecho se me cerraba. No por el dolor físico, aunque seguía recuperándome del infarto que me había llevado al hospital, sino por algo más profundo. La traición tiene un peso que ningún medicamento puede aliviar. Miré a mi alrededor. Mis herramientas de carpintero, los álbumes de fotos de Teresa, mi esposa fallecida, los libros que me acompañaron durante la soledad y el reloj de bolsillo que heredé de mi padre. Todo tirado sin cuidado, como si mi vida entera no valiera nada. Escuché risas desde el salón. Era Claudia, mi nuera, hablando por teléfono con ese tono dulce y falso que siempre usaba. Sí, papá, ya está todo preparado. Tu habitación ha quedado preciosa. Vas a estar comodísimo aquí. Mi habitación. Estaban hablando de mi habitación. Mi hijo Alberto apareció entonces en la puerta que comunicaba el trastero con la cocina. Me vio de pie, tambaleante, aún con la pulsera del hospital en la muñeca. Lo único que dijo fue: «Papá, ya viste tus cosas. Necesitábamos el cuarto. El padre de Claudia llega la semana que viene y no teníamos dónde ponerlo. Lo entiendes, ¿verdad? Además, casi nunca estás en casa. Casi nunca estaba en casa». Claro, trabajaba 12 horas diarias durante toda mi vida para pagar esa casa, la misma donde ahora me decían que estorbaba. Pero me mordí la lengua. ¿Y dónde se supone que voy a dormir yo?, pregunté con una calma que ni yo mismo reconocía. Alberto se encogió de hombros. «Podemos poner un colchón aquí en el trastero de forma temporal, o tal vez puedas quedarte con algún amigo o con tío Ramiro. Ya buscaremos una solución». En ese instante, algo se quebró dentro de mí. No fue rabia, fue lucidez, una claridad helada. No respondí, simplemente asentí con la cabeza. Recogí mis 2 maletas y salí por la puerta sin mirar atrás. Lo que Alberto y Claudia no sabían era que yo tenía un plan, un refugio que ninguno de los dos conocía. Aquel mismo día, mientras me alejaba conduciendo hacia mi pequeño apartamento en el casco antiguo de Salamanca, juré que jamás volvería a permitir que nadie me tratara como si no valiera nada. Y así empezó todo. No fue rabia, fue claridad absoluta. No dije nada, absolutamente nada. Solo asentí con la cabeza, recogí mis 2 maletas principales y salí de aquella casa sin mirar atrás. Lo que Alberto no sabía,
Lo que Claudia jamás imaginó era que yo tenía un lugar a donde ir, un refugio que ni siquiera mi propio hijo conocía. Mientras conducía hacia allí, con las lágrimas resbalando por mis mejillas y el corazón hecho trizas, marqué el número de mi abogado. La decisión ya estaba tomada. La casa estaría en venta antes del amanecer, porque aquello no era solo una casa, era el símbolo de toda una vida de sacrificio que acababa de ser pisoteada sin piedad. Para entender lo que vino después, necesitáis conocer mi historia. Nací en un pequeño pueblo de Cuenca, en el año 1951, en el seno de una familia humilde donde las privaciones eran el pan de cada día. Éramos 6 hermanos, todos apretados en una vivienda de 2 habitaciones, con un suelo de cemento frío y paredes que rezumaban humedad. Mi padre, Julián, trabajaba en el campo. Mi madre, Rosalía, lavaba ropa ajena para los vecinos. En casa nunca sobraba nada. A veces, ni siquiera el pan. A los 14 años dejé la escuela para ayudar. No porque quisiera, sino porque no había otra opción. Mi padre cayó enfermo y alguien tenía que traer dinero a casa. Empecé como aprendiz en un pequeño taller de carpintería. Al principio solo barría el serrín, cargaba tablones y lijaba puertas durante horas. Volvía a casa con las manos llenas de astillas y la espalda entumecida, pero con la certeza de que aquel oficio era lo único que podía salvarme del hambre. Tenía 14 años y ya cargaba con responsabilidades de hombre adulto. Sin embargo, nunca perdí el sueño de tener algún día algo mío, un techo digno, una familia estable. A los 24 años, en una feria del pueblo, conocí a Teresa Martín. Era la mujer más dulce y decidida que había visto. Trabajaba como costurera en un taller del centro y tenía una sonrisa que borraba cualquier tristeza. Me enamoré en el acto. Aún sabiendo que no tenía casi nada que ofrecerle, le prometí: si te casas conmigo, Teresa, te juro que no te faltará nada. Trabajaré hasta el último día de mi vida para darte lo mejor. Y lo cumplí. Nos casamos un año después, en 1976, en la iglesia de San Andrés, rodeados de familiares y amigos del barrio. Con los pocos ahorros que teníamos, alquilamos un piso diminuto en Salamanca. Ella siguió cosiendo y yo trabajaba de sol a sol en la carpintería, a veces 16 horas diarias, sin domingos ni festivos. Cuando nació nuestro hijo Alberto, en 1979, fue el día más feliz de mi vida. Recuerdo aquel pequeño bebé con los puños cerrados, dormido en los brazos de Teresa. Le prometí, allí mismo, en el hospital: este niño tendrá todo lo que nosotros no tuvimos. No pasará hambre, no sentirá vergüenza. Será alguien en la vida. Y así empecé una carrera sin descanso. Trabajé en fábricas de muebles, en talleres ajenos, en obras, donde hiciera falta. Con los años, logré abrir mi propio taller de carpintería artesanal, un pequeño local en las afueras de Salamanca. No era lujoso, pero era mío. Yo diseñaba, cortaba, barnizaba y entregaba los pedidos personalmente. Teresa era mi compañera en todo. Ella llevaba las cuentas, hacía presupuestos y atendía a los clientes cuando yo no podía. Nunca se quejó, ni siquiera cuando el cansancio nos pasaba factura. Los años se deslizaron entre el olor a madera y el sonido del martillo. Alberto creció fuerte, sano, con una educación que nosotros jamás tuvimos. Lo enviamos a buenos colegios, aunque eso significara comer sopas y pan durante semanas. Cuando necesitaba libros, se los comprábamos. Cuando había excursiones, él también iba. Cuando pidió clases de inglés, las pagamos con sacrificio. Y cada noche, al llegar cubierto de polvo y serrín, veía a mi hijo sentado en la mesa, haciendo sus deberes bajo la luz cálida del comedor. Yo, agotado, pensaba siempre lo mismo.
Todo este esfuerzo valdrá la pena. Jamás imaginé que, años después, ese mismo hijo sería quien me dejaría fuera de mi propio hogar. Cuando Alberto tenía 12 años, sucedió lo que cambió el rumbo de nuestras vidas para siempre. Teresa, mi esposa, empezó a sentirse mal. Se cansaba con facilidad, sufría dolores de cabeza, mareos constantes. Al principio pensamos que era simple agotamiento del taller de costura, pero los síntomas se agravaron. La llevé al hospital de Salamanca y tras semanas de pruebas y análisis, el diagnóstico cayó como un mazazo: cáncer de páncreas en fase avanzada. Recuerdo que me quedé sin aire. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Pero Teresa, siempre fuerte, me tomó la mano y con la serenidad que solo ella tenía, me dijo: Raimundo, prométeme que vas a cuidar de Alberto, que no lo vas a dejar solo, que vas a asegurarte de que termine sus estudios y sea un hombre de bien. Le prometí todo. Vendimos lo poco de valor que teníamos: el coche, algunas herramientas del taller, hasta el anillo de bodas que ella misma había elegido. Todo para pagar los tratamientos, la quimioterapia, los medicamentos carísimos, las consultas privadas. En los hospitales públicos, la espera era interminable y ella no podía esperar. Me endeudé hasta el cuello. Trabajaba de día y de noche, sin apenas dormir, cortando y barnizando puertas, fabricando muebles por encargo, reparando lo que fuera. Las facturas médicas parecían no tener fin. Alberto tenía 13 años cuando Teresa murió. Fue un enero frío de 1992. Recuerdo aquel día con una claridad dolorosa. El cielo estaba gris, las campanas de la iglesia de San Marcos sonaban lentas y el aire olía a lluvia. Vi a mi hijo, con el traje heredado de su primo, que le quedaba grande, de pie frente al féretro de su madre, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me acerqué, me arrodillé ante él y lo abracé con toda la fuerza que me quedaba. «Te lo prometo, hijo», le susurré. «Voy a ser padre y madre para ti. No te faltará nada. Lo juro por la memoria de tu madre». Y cumplí. Los años siguientes fueron un calvario y al mismo tiempo un testimonio de resistencia. Trabajaba como un animal, sin descanso. Me levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno, lo despertaba, lo llevaba al colegio y luego pasaba el día entero en el taller, respirando polvo y serrín, con los hombros encorvados y las manos agrietadas. Por las noches revisaba sus tareas. Lo escuchaba hablar de sus sueños, de los partidos de fútbol con sus amigos. Nunca permití que le faltara nada. Cuando Alberto cumplió 18 años, logré al fin comprar nuestra casa propia. No era un palacio, pero era nuestro hogar. 3 dormitorios, 2 baños, una cocina grande y un pequeño jardín donde planté rosales en memoria de Teresa. Firmé una hipoteca a 20 años que me robaba el sueño cada mes, pero cada pago valía la pena. «Esta casa también es tuya, hijo», le dije el día que nos mudamos. «Algún día será solo tuya. Aquí formarás tu familia». Alberto me abrazó con lágrimas en los ojos. «Gracias, papá. Eres el mejor del mundo. Todo lo que soy te lo debo a ti». Esas palabras me llenaron el alma. Le pagué la universidad completa, ingeniería industrial en una escuela privada de Valladolid. 5 años de matrículas carísimas, pero lo hice sin pestañear. Mientras él estudiaba, yo seguía en el taller, 12 horas al día, con el cuerpo ya cansado, las rodillas resentidas y la presión arterial cada vez más alta. Aún así, verle graduarse fue una de las mayores satisfacciones de mi vida. Pensé que todo ese esfuerzo había valido la pena. Creí que la vida, al fin, me recompensaba. Pero estaba equivocado. Todo cambió cuando Alberto conoció a Claudia. Se conocieron en una carpintería industrial donde él empezó a trabajar como ingeniero.
Claudia era la encargada de recursos humanos. Alta, elegante, de modales finos y sonrisa calculada. Venía de una familia acomodada de Salamanca, gente de dinero y apellido. Alberto llegó un día a casa con una sonrisa que no le veía desde niño. Me mostró una foto en su móvil. Papá, es increíble. Es guapa, inteligente, tiene estudios. Creo que es la mujer de mi vida. Me alegré por él. De verdad lo hice. Un padre solo quiere ver a su hijo feliz. Los primeros meses, Claudia venía a menudo a casa. Era amable conmigo. Sonreía, decía, gracias, don Raimundo, cuando le servía café o le ofrecía un trozo de bizcocho. Pero en su mirada había algo, una chispa de condescendencia, como si ya estuviera evaluando cuánto valía cada cosa de la casa. Pero yo notaba algo en su mirada, una cierta superioridad, como si evaluara cada detalle, las paredes, los muebles sencillos, los retratos antiguos, incluso mi forma de hablar sin estudios universitarios. Una tarde, mientras Alberto estaba en el baño, Claudia recorrió la sala con esa expresión que mezcla curiosidad y desprecio. Alberto me contó que esta casa todavía tiene hipoteca, dijo con un tono tan casual que resultaba forzado. Sí, respondí con orgullo. Me quedan 5 años para terminar de pagarla. Ha sido un esfuerzo enorme, pero merecerá la pena. Claudia asintió, esbozando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Qué admirable. Mi padre la terminó hace 15 años. Ahora tiene 3 propiedades. No añadió nada más. Pero el mensaje estaba claro. Yo no estaba a su nivel. Se casaron un año después, en Valladolid, en una boda deslumbrante que pagó casi por completo el padre de Claudia. Yo aporté lo poco que pude, aunque eso significó endeudarme otra vez con la tarjeta del banco. Durante la ceremonia, el padre de la novia pronunció un discurso interminable sobre recibir a Alberto en su familia, como si mi hijo fuera el afortunado por ser aceptado en su mundo. Cuando llegó mi turno de hablar, mantuve la voz firme. Solo quiero que mi hijo sea feliz. Claudia, bienvenida a nuestra familia. Esta casa será también tu casa. Claudia sonrió con educación, sin decir gracias. Aquella fue la primera señal de muchas que preferí no ver. Después de la boda, se mudaron temporalmente conmigo, mientras ahorraban para su propio hogar. Ese temporalmente se convirtió en 2 años. Al principio todo parecía normal. Les cedí la habitación principal, la más amplia, con baño privado. Yo me quedé en la pequeña, la misma donde dormí junto a Teresa los últimos años. No me importaba, era mi hijo, y habría hecho cualquier cosa por él. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Claudia comenzó a redecorar la casa sin consultarme. Un día, volví del taller y encontré los muebles del salón, los mismos que Teresa y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, apilados en la acera, esperando al camión de la basura. Eran muy viejos, don Raimundo, dijo con ese tono condescendiente que ya conocía. Compré unos nuevos, más modernos. Ya era hora de actualizar un poco este lugar, ¿no cree? Me quedé mirando aquellas piezas que guardaban la memoria de mi esposa, el sofá donde se sentaba a leer, la butaca donde Alberto jugaba de niño, todo convertido en basura. Debiste preguntarme antes, dije con calma. Ay, don Raimundo, no se lo tome así, son solo muebles. Además, Alberto y yo hemos puesto el dinero para los nuevos, ¿verdad, amor? Alberto asintió sin mirarme. A partir de entonces, las mejoras fueron constantes. Cambió las cortinas, los cuadros, la vajilla, los manteles. Cada rincón de la casa empezaba a ser irreconocible. Pero lo peor no eran las cosas, sino el trato. Claudia empezó a pedirme favores como si fuera un criado. Don Raimundo, ¿podría lavar los platos? Es que he tenido un día agotador.
Don Raimundo, ¿puede planchar esto? Tengo una reunión temprano. Don Raimundo, cuando vaya al supermercado, ¿podría traer leche y papel higiénico? Al principio lo hacía sin quejarme. Era mi casa, mi familia, y no me importaba ayudar. Pero el tono cambió. Ya no eran peticiones, eran órdenes. Un domingo, después de una semana de trabajo extenuante en el taller, quise descansar en la sala viendo un partido de fútbol. Estaba por sentarme cuando Claudia entró con dos amigas y dijo, sin mirarme siquiera: «Don Raimundo, vamos a usar el salón para tomar un vino. ¿Podría ver su partido en su habitación?» Mi habitación, mi casa. Alberto estaba allí, la escuchó y no dijo nada. Me levanté en silencio y me fui al dormitorio. En aquel momento, supe que algo dentro de mí empezaba a romperse, lenta pero irreversiblemente. Claudia llegó una tarde con dos de sus amigas, hablando en voz alta y con un perfume tan intenso que impregnó toda la casa. Me miró con esa expresión de fastidio que ya le conocía, y sin miramientos, dijo delante de todas: «Don Raimundo, vamos a necesitar el salón. ¿Podría ver su partido en su habitación?» Mi salón, mi casa. Y sin embargo, me estaban echando. Alberto estaba allí, escuchando, apoyado en el marco de la puerta. No dijo una sola palabra, ni una mirada de vergüenza, nada. Me levanté despacio, apagué el televisor y me fui a mi habitación en silencio. El sonido de sus risas se mezclaba con el eco de mi propio corazón golpeando en el pecho. A partir de entonces, los comentarios se volvieron más frecuentes y más crueles. Claudia hablaba de cuando tengamos nuestra propia casa, como si vivir conmigo fuera una carga insoportable. Comentaba con sus amigas, lo suficientemente alto como para que yo la oyera. Es difícil vivir con los suegros, no hay privacidad. Suegro, decía, como si se tratara de una molestia más, olvidando que yo era el dueño de esa casa. Las humillaciones eran sutiles, pero constantes. Empezaron a llegar tarde sin avisar. Yo preparaba la cena para todos, como siempre lo había hecho desde que Teresa falleció, y la comida se quedaba fría sobre la mesa. Cuando por fin llegaban, ya habían cenado fuera. «Es que se nos antojó italiano, don Raimundo, pero gracias por la molestia», decía Claudia, sonriendo con esa falsedad estudiada. Poco a poco, Alberto cambió también. Dejó de llamarme papá. Ahora, delante de ella, simplemente me decía Raimundo, como si fuéramos compañeros de piso. Una noche, desde mi habitación, escuché su conversación a través de la pared. Las paredes de esa vieja casa eran delgadas, como mi paciencia. «¿Cuándo vamos a tener nuestra propia casa, Alberto? Ya no aguanto vivir aquí. Ya sabes que estamos ahorrando, Claudia, solo un poco más de tiempo. Tu padre es tan anticuado, se enfada por todo y la casa huele a viejo». Sentí que me atravesaban el pecho con un cuchillo. Y entonces escuché lo peor. «Tranquila, amor. Cuando nos mudemos, se quedará aquí solo. Será su problema. Solo. Su problema». Aquella frase se me grabó como fuego. Las visitas de los padres de Claudia se hicieron cada vez más frecuentes. Su padre, don Esteban, un empresario altivo, entraba sin saludar y se sentaba en mi sillón favorito, como si fuera suyo. Su madre, doña Mercedes, observaba todo con aire crítico, los cuadros, los manteles, incluso la comida. «Alberto podría vivir mucho mejor», comentó una vez, mirándome de arriba abajo. «Mi hija está acostumbrada a otro nivel». Y mi hijo, mi propio hijo, solo sonrió y asintió. El respeto se había evaporado por completo. Ya no me consultaban decisiones sobre la casa. Un día, al regresar del taller, intenté abrir la puerta y la llave no giró. Habían cambiado la cerradura. Toqué el timbre. Claudia abrió con una sonrisa fingida. «Ay, don Raimundo, se nos olvidó darle copia. Es que reforzamos la seguridad». «¿De mi casa?»,
Pregunté sin alzar la voz. Claro, por su bien, respondió sin una pizca de vergüenza. Empecé a sentir dolores de cabeza constantes. Al principio creí que era el cansancio acumulado, pero se hicieron insoportables. Mareos, presión en el pecho, la vista borrosa. El médico fue claro. Don Raimundo, su cuerpo está al límite. Necesita descansar o acabará sufriendo un infarto. Descansar. ¿Cómo descansar cuando en tu propia casa te tratan como un intruso? Una noche volví del trabajo, agotado. Había pasado 8 horas instalando una estructura de madera en un ático en el centro de Salamanca. El cuerpo me dolía, la espalda ardía. Solo quería una ducha y silencio. Abrí la puerta y escuché música alta, risas, copas. Claudia había organizado otra cena sin avisarme, y entre las voces, la suya, clara y desagradable. No sé cómo aguanto vivir aquí, pero pronto cambiará todo. Tenía razón, cambiaría, pero no como ella esperaba. Solo quería llegar a casa, darme una ducha y descansar. Había pasado 10 horas en el taller, lijando puertas y montando muebles, hasta que los brazos me temblaban. Cuando abrí la puerta, el ruido me golpeó de lleno. La casa estaba llena de gente. Claudia había organizado una fiesta sin avisarme. Música a todo volumen. Risas, copas, botellas de vino abiertas, desconocidos por toda la sala. En mi sala. Al verme, su rostro cambió al instante. Pasó de la sonrisa a una expresión de molestia absoluta. Don Raimundo no sabía que iba a llegar tan pronto, dijo, con un tono que dejaba claro que mi presencia le arruinaba la velada. Vivo aquí, respondí con la poca energía que me quedaba. ¿Podrían bajar un poco el volumen? Tengo un fuerte dolor de cabeza. Claudia sonrió con condescendencia. Ay, don Raimundo, no se aguafiestas. Es viernes, la gente necesita divertirse. ¿Por qué no se va a descansar a su habitación? Mi habitación, mi casa. Me fui en silencio, con el ruido de la música retumbando en las paredes. Esa noche no dormí ni un minuto. Los días siguientes, Claudia se volvió más descarada. Empezó a decirme abiertamente que estorbaba. Don Raimundo, ¿no tiene algún amigo con quien pueda pasar el fin de semana? Vamos a tener visita y necesitamos espacio. Esta es mi casa, Claudia. Sí, bueno, técnicamente, respondió, sin apartar la mirada del móvil. Pero Alberto y yo también vivimos aquí y pagamos gastos. Pagaban el supermercado y la luz, sí. Pero la hipoteca, esa la seguía pagando yo solo cada mes. Y nadie lo reconocía. Mi hijo ya no era el mismo. El joven cariñoso que me abrazaba y decía, «Te quiero, papá», había desaparecido. En su lugar había un extraño que evitaba mirarme a los ojos, que salía del salón cuando yo entraba, que prefería pasar las tardes con los padres de Claudia en lugar de conmigo. Una tarde intenté hablar con él a solas. Estaba en el jardín mirando su teléfono. «Hijo, necesito hablar contigo». «No ahora, Raimundo, estoy ocupado». «Es importante. Siento que hemos perdido la comunicación». «¿Y qué quieres que te diga?», respondió con irritación. «¿Que todo está bien? ¿Que somos una familia feliz? Papá, ya no soy un niño. Tengo mi vida, tengo mi esposa. No puedes esperar que todo siga como antes. Solo espero un poco de respeto. Yo te lo di todo. Ya lo sé, siempre lo mismo. Me diste todo, te sacrificaste, trabajaste, pero ¿sabes qué? No te pedí que hicieras nada de eso. Fueron tus decisiones. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo puedes decir eso? Eres mi hijo, todo lo hice por amor. Pues ese amor a veces se siente como una deuda que nunca podré pagar, como si siempre tuviera que agradecerte todo. Ya me cansé. Se fue. Me dejó solo, con el corazón hecho pedazos. La situación llegó al punto crítico un jueves por la tarde. Fui al médico por los mareos constantes. Me aumentó la dosis de medicación para la tensión y me dio una orden estricta.
Reposo absoluto durante una semana. Al llegar a casa, subí a mi habitación y me tumbé. El dolor de cabeza era insoportable. Cerré los ojos intentando descansar. Media hora después, la puerta se abrió sin llamar. Era Claudia. Don Raimundo, necesito que vaya al supermercado. Se nos ha acabado el papel higiénico. Claudia, acabo de volver del médico. Me ha indicado reposo. Me encuentro muy mal. Ay, no exagere. Es solo un viaje rápido. Nosotros trabajamos, no podemos ir. De verdad no puedo. Mi presión está muy alta. Puso los ojos en blanco. Está bien, pero luego no se queje de que no ayuda en nada. Esa noche, durante la cena, comentó frente a Alberto. Tu padre ya no quiere hacer nada. Le pedí que fuera al supermercado y me dijo que no. Estoy enfermo, Claudia. El médico me indicó reposo. Intenté explicar. Siempre es algo, murmuró ella, volviendo a mirar su copa de vino. Alberto no dijo una palabra. Y yo, sentado frente a ellos, comprendí que en esa mesa ya no quedaba ningún lugar para mí. Solo quería llegar a casa, darme una ducha y descansar. Había pasado 10 horas en el taller, lijando puertas y montando muebles, hasta que los brazos me temblaban. Cuando abrí la puerta, el ruido me golpeó de lleno. La casa estaba llena de gente. Claudia había organizado una fiesta sin avisarme. Música a todo volumen, risas, copas, botellas de vino abiertas, desconocidos por toda la sala. En mi sala. Al verme, su rostro cambió al instante. Pasó de la sonrisa a una expresión de molestia absoluta. Don Raimundo no sabía que iba a llegar tan pronto, dijo, con un tono que dejaba claro que mi presencia le arruinaba la velada. Vivo aquí, respondí con la poca energía que me quedaba. ¿Podrían bajar un poco el volumen? Tengo un fuerte dolor de cabeza. Claudia sonrió con condescendencia. Ay, don Raimundo, no se aguafiestas. Es viernes, la gente necesita divertirse. ¿Por qué no se va a descansar a su habitación? Mi habitación, mi casa. Me fui en silencio, con el ruido de la música retumbando en las paredes. Esa noche no dormí ni un minuto. Los días siguientes, Claudia se volvió más descarada. Empezó a decirme abiertamente que estorbaba. Don Raimundo, ¿no tiene algún amigo con quien pueda pasar el fin de semana? Vamos a tener visita y necesitamos espacio. Esta es mi casa, Claudia. Sí, bueno, técnicamente, respondió, sin apartar la mirada del móvil. Pero Alberto y yo también vivimos aquí y pagamos gastos. Pagaban el supermercado y la luz, sí. Pero la hipoteca, esa la seguía pagando yo solo cada mes. Y nadie lo reconocía. Mi hijo ya no era el mismo. El joven cariñoso que me abrazaba y decía, «Te quiero, papá», había desaparecido. En su lugar, había un extraño que evitaba mirarme a los ojos, que salía del salón cuando yo entraba, que prefería pasar las tardes con los padres de Claudia en lugar de conmigo. Una tarde intenté hablar con él a solas. Estaba en el jardín, mirando su teléfono. «Hijo, necesito hablar contigo». «No ahora, Raimundo. Estoy ocupado». «Es importante. Siento que hemos perdido la comunicación». «¿Y qué quieres que te diga?», respondió con irritación. «¿Que todo está bien? ¿Que somos una familia feliz? Papá, ya no soy un niño. Tengo mi vida, tengo mi esposa. No puedes esperar que todo siga como antes. Solo espero un poco de respeto. Yo te lo di todo. Ya lo sé, ya lo sé. Siempre lo mismo. Me diste todo, te sacrificaste, trabajaste. Pero ¿sabes qué? No te pedí que hicieras nada de eso. Fueron tus decisiones. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo puedes decir eso? Eres mi hijo. Todo lo hice por amor». Pues ese amor a veces se siente como una deuda que nunca podré pagar. Como si siempre tuviera que agradecerte todo. Ya me cansé. Se fue. Me dejó solo, con el corazón hecho pedazos.
La situación llegó al punto crítico un jueves por la tarde. Fui al médico por los mareos constantes. Me aumentó la dosis de medicación para la tensión y me dio una orden estricta: reposo absoluto durante una semana. Al llegar a casa, subí a mi habitación y me tumbé. El dolor de cabeza era insoportable. Cerré los ojos intentando descansar. Media hora después, la puerta se abrió sin llamar. Era Claudia. «Don Raimundo, necesito que vaya al supermercado. Se nos ha acabado el papel higiénico». «Claudia, acabo de volver del médico. Me ha indicado reposo. Me encuentro muy mal». «Ay, no exagere. Es solo un viaje rápido. Nosotros trabajamos, no podemos ir». «De verdad no puedo. Mi presión está muy alta». Puso los ojos en blanco. «Está bien, pero luego no se queje de que no ayuda en nada». Esa noche, durante la cena, comentó frente a Alberto: «Tu padre ya no quiere hacer nada». Le pedí que fuera al supermercado y me dijo que no. «Estoy enfermo, Claudia. El médico me indicó reposo». Intenté explicar. «Siempre es algo», murmuró ella, volviendo a mirar su copa de vino. Alberto no dijo una palabra, y yo, sentado frente a ellos, comprendí que en esa mesa ya no quedaba ningún lugar para mí. Alberto no dijo nada en mi defensa. El silencio de mi propio hijo pesó más que cualquier palabra. Los dolores de cabeza se hicieron insoportables. Comencé a sentir una presión en el pecho, un ardor que subía hasta el cuello, y sudores fríos que me empapaban en mitad de la noche. Una madrugada me desperté sin poder respirar. Intenté incorporarme, pero el mareo me hizo caer al suelo. Me arrastré con dificultad hasta la puerta y golpeé con todas mis fuerzas. «Alberto, ayuda», grité con la voz entrecortada. Nadie vino. Volví a golpear, más fuerte, hasta que por fin escuché pasos. La puerta se abrió y apareció mi hijo, con el rostro cansado y una expresión de fastidio. «¿Qué pasa?», dijo, como si lo hubiera despertado por un capricho. «No puedo respirar», alcancé a decir. Me miró un segundo que se me hizo eterno. Luego, casi con desgana, sacó el móvil del bolsillo y llamó a una ambulancia. Claudia apareció detrás de él, en pijama, con el pelo desordenado y la voz cargada de irritación. «¿Otra vez?», murmuró. «¿Qué tiene ahora?». «Parece que algo del corazón», respondió Alberto, sin emoción alguna. «Ay, no, mañana tengo reunión temprano. No puedo ir al hospital». «No te preocupes», dijo él. «Lo llevo y vuelvo rápido». Cuando llegaron los sanitarios, me subieron a la camilla, conectándome a los monitores. Alberto iba a acompañarme, pero Claudia le tocó el brazo. «Amor, no tiene sentido que te desveles. Él estará bien. Mañana vas y le visitas». Él dudó un instante. Me miró tendido, débil, con el rostro cubierto de sudor, y luego asintió. «Sí, mañana voy, papá». «Descansa». La ambulancia se alejó por las calles vacías de Salamanca, y yo me fui solo, enfermo, sin compañía. Pasé 3 días hospitalizado. El diagnóstico fue una crisis hipertensiva severa. «Por poco sufre un derrame cerebral», me advirtió el médico. «Tiene que evitar el estrés». Esa frase me dolió más que el propio diagnóstico. ¿Cómo evitar el estrés si mi casa, mi refugio, se había convertido en un campo de batalla? Alberto apareció solo una vez en el hospital, el segundo día, por menos de media hora. Claudia nunca vino. Cuando al fin me dieron el alta, lo llamé para que pasara a recogerme. Su respuesta fue un mensaje breve: «Estamos ocupados. Toma un taxi. Te depositamos el dinero». Un taxi. Después de casi morir, mi hijo me enviaba un taxi. Llegué a casa aquella tarde, con el cuerpo tembloroso y el alma vacía. Y allí me encontré con la escena final. Todas mis pertenencias apiladas en el garaje, cubiertas con polvo y cajas, y una nota sobre mi maleta. «Papá, mi suegro va a vivir aquí ahora.
Ya hemos acomodado tus cosas. Me quedé inmóvil, leyendo esas líneas una y otra vez, hasta que mis manos dejaron de temblar. Algo dentro de mí se apagó. El amor de padre que había sido mi motor durante 72 años. La esperanza de tener una familia unida. La ilusión de que los sacrificios valían la pena. Todo murió en ese instante. Y en su lugar nació algo nuevo. Algo frío, silencioso y preciso. No grité, no lloré, no hice escándalo. Solo tomé mis 2 maletas, las metí en el coche y me marché sin decir una palabra. Alberto ni siquiera notó mi ausencia. Conduje durante 20 minutos, hacia el otro lado de la ciudad, hasta un lugar que nadie conocía. 3 años atrás, cuando el taller vivió una buena temporada, había tomado una decisión prudente. Compré un pequeño estudio de 50 metros cuadrados en un edificio tranquilo, cerca del río Tormes. Lo pagué al contado, con ahorros que Alberto desconocía. No lo hice por desconfianza, sino por instinto. Mi padre siempre me decía, «Hijo, ten siempre un plan B. La vida da muchas vueltas». Aquel piso era mi plan B, mi refugio secreto. Cuando abrí la puerta esa tarde y vi la luz dorada del atardecer filtrarse por la ventana, sentí algo que no experimentaba desde hacía años. Alivio. Era pequeño, sí. Una cama, una cocinita, un baño y una mesa de madera. Pero era mío, completamente mío, sin hipoteca, sin reproches, sin nadie que me dijera que estorbaba. Me senté en la cama y, por primera vez en mucho tiempo, dejé que las lágrimas fluyeran sin resistencia. Lloré por el hijo que había perdido, por los años de sacrificio que parecían no haber valido nada. Lloré por Teresa, que ya no estaba allí para decirme qué hacer, para poner una mano sobre mi hombro y recordarme que no todo estaba perdido. Pero después de llorar, respiré hondo, me limpié el rostro y empecé a planear. Al día siguiente, el licenciado Muñoz llegó a mi apartamento con un maletín de cuero repleto de documentos. Era mi abogado desde hacía más de 10 años, un hombre meticuloso y honesto. «Don Raimundo, he revisado todo», me dijo mientras desplegaba los papeles sobre la mesa. «La casa está únicamente a su nombre. Usted es el propietario legal absoluto. Su hijo no tiene ningún derecho sobre la propiedad. ¿Puedo venderla sin su consentimiento?», pregunté con voz firme. «Completamente. Es suya. Puede hacer lo que desee con ella». Lo miré a los ojos. «Quiero venderla rápido». El abogado frunció el ceño. «¿Está seguro?». «Es una decisión importante». «Más que nunca», respondí sin dudar. «Quiero cerrar este capítulo cuanto antes». Esa misma tarde pusimos la casa en venta. El precio era justo, un poco por debajo del mercado, suficiente para garantizar una venta rápida. El licenciado se encargó de todo: fotografías, publicaciones, contacto con agencias. Yo, mientras tanto, guardé silencio absoluto. No contesté llamadas, no respondí mensajes, simplemente desaparecí. Alberto me llamó al tercer día, no preocupado por mí, sino por conveniencia. «Papá, ¿dónde estás? Necesito que vengas, tengo que buscar unos documentos importantes». «Estoy ocupado», respondí con frialdad. «¿Ocupado con qué?». «Es urgente. El padre de Claudia llega en 2 días». Colgué. Aquella sensación fue liberadora. El móvil siguió sonando una y otra vez, pero lo puse en silencio. Mientras tanto, el licenciado trabajaba con una eficiencia admirable. En menos de una semana teníamos 3 ofertas serias. Una familia joven, recién casada, ofreció un precio excelente y quería cerrar la compra de inmediato. «Es perfecta, don Raimundo», me dijo el abogado. «Tienen el dinero preparado. Podríamos firmar en 10 días. Hágalo». Durante esos días me dediqué a reconstruir mi nueva vida. Ese pequeño apartamento, que antes había sido mi refugio, se convirtió en mi verdadero hogar.
Compré un par de muebles más, algunos utensilios de cocina y ropa nueva. Me inscribí en un gimnasio de barrio, más por disciplina que por vanidad. Empecé a caminar cada mañana por el puente romano, respirando el aire frío del amanecer sobre el río Tormes. Por primera vez en años dormí en paz, sin gritos, sin humillaciones, sin escuchar a través de las paredes cómo mi propia familia hablaba de mí como si fuera un estorbo. Alberto seguía llamando de vez en cuando, pero sus mensajes siempre eran los mismos: quejas, exigencias, preguntas sobre documentos o sobre dinero. Nunca un «¿Cómo estás, papá?». Nunca un «Te echo de menos». El día que firmamos la venta, el licenciado Muñoz me entregó el cheque. Era una cantidad considerable, el fruto tangible de más de 30 años de trabajo y sacrificio. «¿Qué va a hacer ahora, don Raimundo?», preguntó con una leve sonrisa. Miré el papel entre mis manos. Luego miré por la ventana del despacho hacia la ciudad bañada por el sol de la mañana. «Vivir», respondí. «Por primera vez en mucho tiempo, voy a vivir para mí». Los nuevos propietarios tomarían posesión en 5 días exactos. Alberto no tenía ni idea. El momento de la verdad llegó un miércoles por la mañana. Estaba sentado en mi pequeño balcón, con una taza de café caliente y la radio encendida, cuando el teléfono comenzó a sonar sin parar. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. «¿Sí?». Al otro lado la voz de mi hijo sonó temblorosa, desesperada. «Papá, ¿qué hiciste?». Por primera vez en muchos años, fui yo quien respiró tranquilo antes de responder. «Buenos días, Alberto», dije con serenidad mientras sostenía la taza de café. «¿Pasa algo?». «No te hagas el tonto», replicó con la voz alterada. «Acaba de llegar una familia diciendo que compraron la casa. Traen papeles firmados. Dicen que son los nuevos dueños. ¿Qué demonios está pasando?». Tomé un sorbo de café, despacio, disfrutando el silencio. «Ah, sí. Vendí la casa. No te avisé». Del otro lado de la línea, silencio absoluto. Pude imaginar perfectamente su cara, el gesto incrédulo, el desconcierto intentando encajar las piezas. «¿Qué has dicho? ¿Vendiste la casa?». «Así es. Era mía. Estaba a mi nombre. Tenía todo el derecho. Pero nosotros vivimos aquí. No puedes hacer eso». «Claro que puedo», respondí con voz tranquila. Y ya lo hice. Los nuevos dueños toman posesión hoy. Espero que tengas tus cosas listas. ¿Estás loco? ¿Dónde vamos a vivir? El padre de Claudia llega mañana. Ese no es mi problema, Alberto. Tú decidiste que yo estorbaba, que necesitabais espacio para tu suegro. Pues bien, te he dado todo el espacio del mundo. No puedes dejarnos en la calle. Soy tu hijo». Esas palabras me golpearon, pero ya no con dolor, sino con una lástima serena. «¿Mi hijo? Qué curioso. Cuando me echaste de mi habitación mientras estaba en el hospital, no pareció importarte mucho ese detalle. Papá, por favor, podemos hablar. Fue un malentendido. No hay nada que hablar. Disfruta tu espacio, hijo. Disfrútalo con el padre de Claudia, donde sea que encontréis techo». Colgué. El teléfono empezó a sonar de nuevo. 1, 2, 20 veces. Lo puse en silencio. Llené otra taza de café y me senté frente a la ventana. El sol de la mañana iluminaba mi pequeño balcón del casco antiguo de Salamanca, y no pude evitar imaginar la escena que debía estar ocurriendo, en ese mismo instante, en lo que antes fue mi casa. Más tarde, el licenciado Muñoz, que estuvo presente supervisando la entrega, me lo contó todo con detalle. La nueva familia llegó puntual, con el camión de mudanza y 2 niños correteando felices. Llevaban las escrituras firmadas, todo en regla. Cuando tocaron el timbre, Alberto y Claudia salieron aún en pijama, descompuestos, sin entender nada. «Debe de haber un error», decía Claudia una y otra vez. «Esta es la casa de mi esposo. Su padre no puede venderla así».
El licenciado, con la calma profesional que siempre lo caracterizó, abrió su carpeta. La vivienda está registrada exclusivamente a nombre del señor Raimundo Serrano Martín. Ejerció su derecho como propietario único y vendió la propiedad. Todo está en orden legal. Tienen hasta las 6 de la tarde para desocupar. «Esto es ilegal», gritó Claudia, fuera de sí. «Voy a demandar». «Puede intentarlo, señora», respondió él con serenidad, «pero le aseguro que no prosperará. Su esposo nunca fue copropietario. Ustedes solo residían aquí con permiso del dueño, permiso que ahora ha sido revocado». Claudia se derrumbó en medio del salón, entre cajas y muebles, a medio embalar. «¿Qué vamos a hacer, Alberto? ¿Dónde vamos a vivir? Mi padre llega mañana». Alberto intentó llamarme una y otra vez. 10, 20, 30 llamadas, todas ignoradas. Al final me escribió: «Papá, por favor, cometí un error. Lo siento mucho. No hagas esto. Somos familia. Te lo suplico». Leí el mensaje y no respondí. Pasaron unas horas. Entonces sonó el móvil. Esta vez con un número desconocido. Contesté por pura curiosidad. «Sí, señor Serrano, habla Rodrigo Salinas, el padre de Claudia». «Ah, el famoso don Rodrigo, el que iba a ocupar mi habitación». «Dígame». «Mire, entiendo que hubo conflictos, pero esto que está haciendo es innecesario. Son sus hijos. No puede dejarlos en la calle». «Primero», respondí con calma, «Alberto es mi hijo, Claudia, su esposa. Segundo, yo no los dejo en la calle». Hice una pausa, saboreando cada palabra. «Solo los dejé exactamente en el lugar donde ellos me dejaron a mí, fuera de mi casa». Y colgué. «Ellos tomaron decisiones, y toda decisión tiene consecuencias, don Rodrigo», dije con voz tranquila, sosteniendo el teléfono entre los dedos. «Sea razonable, don Raimundo. Son jóvenes, cometieron errores», respondió él, intentando mantener la compostura. «¿Y usted, don Rodrigo?», interrumpí. «Usted, que presume tener 3 propiedades según su esposa, ¿por qué no abre las puertas de una de ellas? ¿Por qué tenían que quitarme mi habitación a mí?». Silencio. Un silencio largo, denso, casi incómodo. «Eso es diferente», murmuró al fin. «No, no lo es. Usted consideró perfectamente normal que yo fuera desplazado de mi propia casa para darle comodidad a otro hombre. Pues ahora todos están iguales, sin casa». «Está siendo cruel», replicó molesto. «No, don Rodrigo, no es crueldad, es justicia. La crueldad fue sacar mis cosas al garaje mientras yo estaba hospitalizado. La crueldad fue tratarme como basura en la casa que pagué con 40 años de trabajo. Esto es simplemente equilibrio». Colgué. Aquella tarde, desde mi apartamento, me imaginé la escena con absoluta claridad. Alberto y Claudia empacando desesperadamente, discutiendo, llorando, llamando frenéticamente a familiares y amigos, rogando un sitio donde quedarse. El padre de Claudia llegó al día siguiente, con sus maletas y sus aires de grandeza, solo para encontrarse con que la casa ya no existía para ellos. Días después supe, por vecinos y conocidos del barrio, que se habían mudado a un piso diminuto, alquilado de emergencia en las afueras de Salamanca. Alberto tuvo que pedirle dinero prestado a su suegro para pagar la fianza y el primer mes. El mismo hombre que iba a dormir en mi cuarto ahora tenía que mantenerlos a los dos. La ironía era deliciosa. Claudia, incapaz de adaptarse a aquel lugar estrecho y sin lujos, terminó regresando a vivir con sus padres durante un tiempo. El matrimonio comenzó a resquebrajarse. Las discusiones eran constantes. Se culpaban mutuamente por todo lo ocurrido. Mientras tanto, yo reconstruía mi vida. No tenía prisa, ni estrés, ni gritos en la casa. Con el dinero de la venta, podía vivir con tranquilidad, sin seguir rompiéndome la espalda en el taller.
Abrí una pequeña consultoría de carpintería y reformas desde casa. Trabajaba a mi ritmo, solo con encargos que me apetecían. Pasó un mes, hasta que un día alguien llamó a mi puerta. Miré por la mirilla y lo vi. Alberto. Se veía envejecido, con ojeras profundas, barba sin afeitar, la ropa arrugada. Había perdido esa altivez que lo había separado de mí. Papá, sé que estás ahí. Por favor, necesito hablar contigo. No abrí. Papá, lo siento. Continuó su voz desde el otro lado. De verdad, lo siento. Fui un idiota, un hijo horrible. Claudia me manipuló, sí, pero esa no es excusa. Yo tomé las decisiones. Yo te traté mal. Te saqué de tu cuarto. Te ignoré cuando estabas enfermo. Fui un desgraciado. Su voz se quebró. Pero papá, por favor, dame una oportunidad. Haré lo que sea, lo que me pidas. Solo déjame demostrarte que puedo cambiar. Apoyé la espalda contra la puerta, escuchando. ¿Sabes lo que he aprendido en este mes? Dijo entre sollozos. Lo difícil que es todo. Pagar renta, mantener una casa, trabajar sin descanso. Tú lo hacías parecer fácil y yo nunca, nunca lo valoré. Silencio. Si no quieres perdonarme, lo entiendo. Pero déjame decirte algo. Fuiste el mejor padre del mundo, y yo fui el peor hijo. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. No abrí. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que reconstruí mi vida desde cero y descubrí algo asombroso. Era feliz. Mi pequeño apartamento se convirtió en mi santuario. Decoré las paredes con fotografías de Teresa, con recuerdos de mi vida que realmente importaban. Compré plantas, un par de muebles nuevos y adopté un gato callejero al que llamé Tormes, en honor al río que veía cada mañana desde el balcón. Cada amanecer, mientras el sol iluminaba la ciudad dorada de Salamanca, entendía algo que había olvidado hacía décadas. La paz también puede ser un hogar. Llamé al gato Tormes, como el río que atraviesa Salamanca. Era callejero, testarudo y libre, y en cierto modo me recordaba a mí. Empecé a cocinar solo para mí. Platos sencillos pero llenos de sabor. Lentejas con chorizo, tortilla de patatas, migas, bacalao al ajo arriero. Comía lo que me apetecía, cuando quería, sin tener que complacer a nadie. Mi salud mejoró de manera asombrosa. La tensión se estabilizó, los mareos desaparecieron, los dolores de cabeza quedaron atrás. En la siguiente revisión, el médico no salía de su asombro. Don Raimundo, no sé qué ha hecho, pero siga así. Está usted como nuevo. Sonreí. Lo que había hecho era simple: alejarme de la toxicidad, alejarme de quienes drenaban mi vida, de quienes confundieron mi paciencia con debilidad. Volví a conectar con viejos amigos a los que había dejado de ver por culpa del trabajo y las preocupaciones. Empecé a ir a un club de lectura en el barrio del Rollo. Tomé clases de pintura en un centro cívico e incluso viajé a Cuenca para visitar a mis hermanos después de más de 10 años. Por primera vez en mucho tiempo, viví. De vez en cuando, Alberto intentaba contactarme. Mensajes cada 2 semanas, llamadas que no respondía. Ya no suplicaba, ya no exigía. Solo enviaba frases cortas, como si hablara con un fantasma. Papá, espero que estés bien. Papá, te echo de menos. Cuando quieras hablar, aquí estoy. Una tarde, exactamente 7 meses después de vender la casa, decidí responderle. Le propuse vernos en un cafecito cerca de la Plaza Mayor, un lugar neutral. Llegué antes, pedí un café con leche y esperé. Cuando entró, apenas lo reconocí, más delgado, con el rostro envejecido, la mirada apagada. Parecía un hombre distinto, vencido. Se acercó con cautela, como si temiera que me levantara y me marchara. Gracias por venir, papá. ¿Cómo estás, Alberto? Sobreviviendo, dijo con voz baja. Claudia y yo nos separamos.
No aguantamos la presión. Ella me culpaba a mí, yo a ella. Al final, los dos teníamos razón. Asentí sin decir palabra. He conseguido trabajo nuevo. Gano menos, pero es honrado. Rento un cuarto pequeño, limpio. Lavo mi ropa, cocino, pago mis facturas. Hago lo que tú hiciste toda tu vida y que yo nunca valoré. ¿Y tu suegro?, pregunté con calma. Se marchó. Resulta que tampoco era tan fácil convivir con él. Irónico, ¿no? Tomó un sorbo de su café con las manos temblorosas. No vengo a pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Vengo a decirte que entendí. ¿El qué, hijo? Todo. Lo que hiciste por mí, los años que trabajaste, el amor que di por sentado. Entendí por qué vendiste la casa. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo crees? Porque ya no era un hogar. Porque nosotros la convertimos en un infierno para ti. Y porque necesitabas enseñarme la lección más dura de mi vida. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo vi sinceridad real en sus ojos. ¿Y aprendiste la lección?, pregunté. Todos los días, papá, todos los días. No lo abracé, no le dije que estaba perdonado. Las heridas seguían frescas y sanar llevaría tiempo. Pero por primera vez acepté volver a hablarle, poco a poco, con límites claros. Hoy, casi un año después, Alberto y yo mantenemos una relación cordial, pero distante. Nos vemos una vez al mes, tomamos café, hablamos sin reproches. Él respeta mis espacios, ya no da nada por sentado. Y yo aprendí la lección más importante de mi vida. El amor no significa sacrificarte hasta desaparecer. El amor verdadero exige respeto, y cuando ese respeto muere, tienes todo el derecho de alejarte, incluso de tu propia sangre. Mi apartamento sigue siendo mi refugio, mi espacio, mi paz, y no lo cambiaría por nada en el mundo. Si alguien de tu familia te trata como si no valieras nada, recuerda esto. No tengas miedo de poner límites, no tengas miedo de elegirte, porque la paz, hijo, también es una forma de amor. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.